Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes con todos que nos acompañan. Muchas gracias por haberse dado tiempo para acompañarnos en este webinar de Galileo Sky. Bueno, hoy día estaremos tratando un tema muy popular que es el tema del Canvas. Tocaremos los temas sobre la conexión, configuración y la gestión de toda la data que podemos recibir del Canvas en nuestro vehículo. Básicamente tocaremos los aspectos generales del Canvas, cómo funciona, dónde se conecta, cuáles son los tipos de filtros que tenemos disponibles, cómo manejar estos filtros. Eh, en términos generales, esa es la temática de hoy día. Bueno, eh, la agenda de hoy día, como les mencionaba, es algo, si vamos al tema más específico, es los temas de cómo empezar a trabajar con CanScanner, porque CanScanner es la herramienta que nos permite manipular la data de Canvas, cómo conectarse al bus a Canvas, cómo encontrar cualquier dato en el Canvas de cualquier vehículo, cómo leer los datos en el Canvas, las características especiales de trabajo y funcionalidad de Galileo Sky y CanScanner, y cómo proceder a la recepción de datos sin procesar el Canvas, además de cómo gestionar el vehículo utilizando el Canvas. Me presento para quienes no he tenido la oportunidad y el agrado de comunicarme. Mi nombre es Francisco Vinuesa. Soy gerente de desarrollo regional de Galileo Sky para Latam. Aproximadamente el tiempo estimado para este webinar son de 60 minutos. Por supuesto, muchas veces surge la pregunta si habrá una grabación y la respuesta es sí, habrá una grabación y le enviaremos el link al correo electrónico del cual ustedes se registraron. Em, estamos abiertos a preguntas. Este es un webinar. Estamos muy contentos de tener feedback, de tener retroalimentación con preguntas. Las preguntas se las pueden hacer en la parte superior, como se muestra en el slide, en la presentación de acá. Pueden escribir las preguntas. Lo que sí les pido que mientras vamos tocando los temas, aparecerán preguntas y escriban las preguntas, y todas las preguntas las trataremos al final de la presentación para así dar una continuidad a toda la presentación y tratar punto por punto las preguntas que realicen. Vamos a tratar todas las preguntas, no nos iremos hasta no contestar todas las preguntas, así que no duden de dejar sus preguntas. Pues bueno, empecemos. La pregunta es, ¿qué desafíos de telemetría del transporte puede resolver los datos de CAM? Es una pregunta recurrente entre los clientes, porque los clientes lo que les interesa es, bueno, o sea, recibo la información del CAN, de la computadora, ¿y qué hago? Entonces, la respuesta es que se puede descifrar los parámetros del vehículo, y con esos parámetros descifrados es posible enviarlo al software de monitoreo para la creación de informes y el diagnóstico de los vehículos. Obviamente, esto es en el tema del IoT, del Internet de las Cosas, que y sumerge a tal vez estos nichos de mercado que no son un poco más rígidos, porque se piensa que los vehículos, es un nicho de mercado un poco antiguo, sin mucha innovación, y Galileo Sky con su CAN Scanner y llega a hacer prácticamente los vehículos vehículos conectados a la red 100%. Y las ventajas son numerosas, yo diría casi infinitas, de lo que podemos hacer con esto. Eh, ¿Qué tareas de supervisión podemos resolver? Las tareas, yo diría básicas, o las tareas casi por default, es el control del estilo de conducción. Podemos determinar si el conductor eh, tiene
tiene unas prácticas estándar o subestándar, en dónde tiene las prácticas estándar, el control de las condiciones del funcionamiento del vehículo, eso es para el mantenimiento preventivo, es sumamente importante, la gestión de las flotas de los vehículos a través del Canvas, y por supuesto, al final, a lo que se quiere llegar en la construcción de este ecosistema es la automatización del sistema de gestión de flotas. Eh, Ahora, la capacidad, vamos a hablar sobre las capacidades de Galileo Scan, de Galileo Sky, para trabajar con Canvas. El Canvas, una de las, tal vez, de las ventajas y una eh, de la diferenciación de Galileo Sky es que podemos trabajar con varios Canvas al mismo tiempo. Eh, Además, nuestra herramienta CAN Scanner es una herramienta poderosa que nos permite registrar el funcionamiento del bus CAN. Ya en breve les haremos una presentación de esta herramienta para quienes no la conozcan y para quienes ya la conocen, pues presentaremos ciertas funcionalidades del último release del configurador, ya que el configurador está embebido dentro del firmware, del último firmware que hicimos el release. Y a su vez la gestión de vehículos a través del Canvas. Bueno, pues sin más, vamos a... La pregunta es, ¿en dónde tengo disponible CAN Scanner? CAN Scanner está disponible en la línea de productos Galileo Sky 7X, BaseBlock y Galileo Sky OBD2 con el firmware 20.6 o superior. Y también el configurador 4.25.09 o superior. Se necesita para conectarse al CAN Scanner, se necesita por supuesto un punto de conexión que puede ser a través del arnés OBD o a través de los cables del Canvas. ¿Qué es lo que necesitamos? Básicamente, yo creo que si las personas están aquí, pues son personas que tienen conocimiento técnico, que están interesados y las herramientas básicas del, de trabajo para montaje eléctrico, un ordenador con Windows con Windows y la última versión del configurador y un dispositivo Galileo Sky. Bueno, ahora quisiera mostrarles y permítanme compartir la pantalla y mostrarles nuestro configurador. Entonces, dentro de nuestro configurador, nosotros aquí podemos observar, yo tengo un dispositivo conectado al configurador y la pregunta es, ¿puedo yo utilizar el configurador CAN Scanner sin tener un dispositivo? La respuesta es sí, se lo puedo utilizar siempre y cuando se tenga al menos un dispositivo registrado en su cuenta. Para crear una cuenta simplemente tienen que ir a seleccionar el dispositivo y las cuentas remotas se registran y nuestro equipo de soporte les enviará una, eh, una cuenta y una clave. Ahora, si por A o B motivo no tienen disponibilidad un dispositivo, pues también nos pueden escribir a soporte y nosotros con mucho gusto les abriremos una cuenta con dispositivos de prueba que tenemos para nuestros clientes. Tendrán un dispositivo de prueba remoto y podrán hacer pruebas, tal vez podrán conocer de mejor manera nuestra herramienta de CAN Scanner. Entonces, sin más, vamos a nuestra herramienta de CAN Scanner. Como podemos ver en CAN Scanner ya tenemos una base de datos con los parámetros de vehículos que se han determinado con los parámetros. Se puede elegir de este listado. De este listado se puede elegir la marca, el modelo y el año que tenemos y se mostrarán los parámetros. ¿Ya? Claro, obviamente aquí se mostrarán los parámetros y alimentamos el Canvas con
con el canvas de este vehículo. Entonces automáticamente se sobrepondrán y ya tendremos aquí los, los parámetros ya determinados. Simplemente lo que tendríamos que hacer es asignarle una etiqueta del canvas. Claro, una etiqueta de acuerdo a las necesidades. Y para enviarlo al software de monitoreo vamos a protocolo y en protocolo simplemente activamos los paquetes que necesitamos enviar. Eh, Existen muchas preguntas. Una de las preguntas recurrentes del primer paso es ¿dónde tengo los puntos de conexión de, para conectarme al Canvas? Porque hay diferentes modelos, una infinidad de configuraciones. A mí, yo quisiera darles un tip. A mí personalmente me parece un recurso muy interesante. Esta página Starline, que la tienen varios idiomas, en inglés, ruso, español. Lo prefiero utilizarla en inglés. Y lo interesante de, es- de este sitio es que tiene una base de datos bastante amplia, bastante importante para, y nos da los puntos de conexión. Por ejemplo, no sé, tomemos, eh, bueno, estamos cubriendo toda Latinoamérica y es difícil encontrar un modelo popular, pero tal vez si encontramos, nos vamos por el Kia. El Kia es una marca. Entonces, el Kia, aquí vemos el modelo que nos interesa y el año que nos interesa. Podemos ver un Carens. Y aquí muchas veces se encuentran los puntos de conexión. Entonces, ¿cuál es el cable de Canvas High y Canvas Low? Y se puede también ver en el OBD2. Entonces es muy interesante porque muchas veces si no encontramos el modelo ya es un punto de referencia que nos ayuda a tener una idea por dónde podemos buscar. Eh, Aparte de eso, aquí se muestra automáticamente la velocidad de la tasa de intercambio de datos y podemos observar que tenemos por separado el Canvas 0 y el Canvas 1. Tal vez las personas que ya están familiarizadas con CanScanner pueden ver que la interfase ha cambiado un poco. Lo que ha cambiado es que podemos ocultar esta ventana para tener mayor visibilidad a todas las tramas de Canvas. Eh, Otro de los puntos es que nosotros podemos cargar y simular. ¿Qué quiere decir? Que podemos conectar el Canvas y hacer grabaciones para luego, en un ambiente más tranquilo, poder hacer el análisis de este Canvas. Ahora hecho a correr una simulación y aquí podemos observar los parámetros que están variando. Entre estos parámetros que cambian, que varían, pues, se puede cambiar el periodo. Esto es importante porque, por ejemplo, para definir la RPM es un parámetro que está cambiando constantemente. Entonces, el parámetro de remarcado será un parámetro bajo cercado a 0 segundos. O sea, estaremos monitoreando todo el tiempo. Pero si queremos tal vez obtener la información del nivel de combustible, es recomendable subir el parámetro a un 3, 4, 5 segundos. ¿Por qué? Porque la boya no, del sensor de combustible tiene un tiempo de estabilización y ese parámetro no cambia tan rápidamente. Entonces así lograremos ver solo los parámetros que cambian en ese periodo. Por ejemplo, este parámetro. Em, hablemos tal vez sobre los filtros. Permítame.
Toda esta base de datos de los vehículos se puede encontrar en nuestra página y como lo mencioné anteriormente, la base de datos de los vehículos que ya están identificados están embebidos en el firmware. Entonces, cuando bajan el configurador, por supuesto tendrán ya toda esa base de datos. Vamos a lo básico, tal vez me adelanté un poco mostrándole el CAN Scanner, pero lo básico es, ¿qué es el CAN bus? El CAN bus es un protocolo a través del cual se comunican varios bloques del motor del vehículo, como la unidad de control del motor, la unidad de control del airbag, la unidad de control de la transmisión, la unidad de control del ABS, la unidad en la entrada de diagnóstico de OBD, y generalmente es un lazo que tiene en su inicio y en su final dos resistencias de 120 ohmios. Entonces, eso es importante para definir cuál es tal vez sí, uno de los tips también que es muy útil es medir la resistencia entre dos cables y muchas veces midiendo esa resistencia podemos identificar porque tiene una resistencia de alrededor de 120 ohmios. Entonces, si es así, lo más seguro es que esos dos cables son, son los cables de comunicación del protocolo CAN bus. Como había mencionado, tenemos varios protocolos estándar que se, se detectan automáticamente. Para eso tenemos que regresar otra vez a nuestro configurador. Entonces, nuestros protocolos estándar son el protocolo FMS, el protocolo 1979 y el protocolo 1939. Son protocolos estándar de comunicación que muchos vehículos lo utilizan, pero de nuestra experiencia, casi ningún fabricante utiliza exclusivamente un protocolo, es decir, solo el protocolo FMS o solo el protocolo 1979. La gran mayoría de los fabricantes tienen el protocolo FMS más ciertos parámetros propios que lastimosamente no son de conocimiento público. Y esos parámetros los logramos determinar con nuestra herramienta CAN Scanner, que es una herramienta básicamente de ingeniería inversa para poder descifrar esos parámetros. Eh, ¿Qué puedo decirles sobre el protocolo FMS? El protocolo FMS es un protocolo de recepción de datos, entonces no es necesario empalmarse a la línea de los protocolos CAN bus. En el protocolo FMS se puede hacer la lectura simplemente con cocodrilos para no dañar el aislamiento del el aislamiento de los cables de las líneas. Eh, el protocolo FMS y el protocolo 1939 son protocolos de lectura, más el protocolo 1979 son protocolos de lectura y es un protocolo que envía paquetes a la computadora del CAN bus. Por eso les recomiendo tener mucho cuidado con este protocolo, con el protocolo 1979, debido a que si se envía un protocolo tal vez que no es el apropiado, pues puede causar algún daño al vehículo. Por un lado, simplemente le recuerdo que hay que tener eso en cuenta, pero eso no significa que no hay que usar este protocolo, porque la herramienta está ahí y es una herramienta importante. Muchas veces los daños los supuestos daños simplemente se resetean desconectando el arnés de la batería, la alimentación de la batería muchas veces. Pero hay que estar consciente de lo que se hace con el protocolo 1979, ya que es un protocolo de recepción y es un protocolo que trabaja bajo pedido. Es decir, el dispositivo envía un requerimiento
recibe la información bajo requerimiento. Esto tiene varias implicaciones. Una de las implicaciones es que podemos nosotros con nuestro protocolo 1979, el protocolo 1979 puede trabajar en el bus CAN 0, en el CAN 1, y podemos solo hacer solicitudes a ciertos parámetros. Eso nos ahorra mucho tiempo. Otra de las innovaciones de las funcionalidades son que nuestro protocolo FMS ahora puede puede trabajar en cualquiera de las dos líneas de Canvas, o en 0 o en 1. Y los parámetros nosotros los recibimos porque muchas veces es otra de las innovaciones basadas en nuestra experiencia, que el protocolo FMS puede estar en las dos líneas y si no hacemos esta diferenciación pueden surgir conflictos entre la comunicación. Bueno. Y también trabajamos con el protocolo 1939, por supuesto, lo tenemos integrado. Lo tenemos integrado, pero este protocolo 1939 es necesita un script que por supuesto es open source. Y si quieren encontrar cómo trabajar con este script en nuestra página web, pues simplemente van a los manuales de usuario. Y aquí pueden encontrar toda la base de conocimientos. Es una herramienta bastante potente. Vamos a Canvas y cómo se maneja con el 1939. Entonces aquí encontrarán paso a paso cómo instalar el script, cuáles son los parámetros que obtendrán, cómo interpretar esos parámetros a la final, cuáles son las operaciones matemáticas que tienen que hacer para recibir el parámetro que necesitan. Entonces toda la información está aquí. Les invito también a que revisen esta página y si tienen más interés en este tema del Canvas, aquí tenemos totalmente gratis nuestro programa de entrenamiento con los videos donde obtendrán toda la información al detalle de cómo trabajar, cómo conectarse, cómo recibir data, cómo hacer manipular la data, enviarlo. Entonces aquí está toda la información detallada paso a paso. Luego de haber pasado esto, incluso nosotros podemos enviarle una grabación de Canvas de entrenamiento con ciertas tareas, y luego de cumplir con esas tareas podemos enviarles también un certificado que les acrediten como especialistas de Canvas en Galileo Sky. Bueno, continuemos con la presentación. Entonces, como les decía, topamos los protocolos estándar, el protocolo FMS, el protocolo J1979, el protocolo J1939, pero también existen protocolos arbitrarios. Generalmente, los protocolos arbitrarios son protocolos que tienen todos los fabricantes tienen alguna parte de su protocolo arbitrario donde colocan cierta información. Entonces, como les mencioné en el CAN Scanner, puede interpretar cualquier tipo de velocidad de comunicación, y en caso de que no se tiene generalmente la información, también tenemos
la opción de determinación automática de la velocidad de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que hará esta función? Simplemente irá, irá eh, pasando por ciertas velocidades estándar, escaneando, y en el momento que tenga comunicación, pues se quedará en esa velocidad. Esa es también otra de las funcionalidades que tenemos. Eh, Como lo mencionamos acá, no se necesita equipos adicionales, simplemente se necesita conectarse, empalmarse al Canvas y empezar a interpretar. Bueno, vemos acá todos los tipos de protocolos que tenemos, y eso lo habíamos topado. Eh, Básicamente esos son los pasos principales para determinar cualquier información. Obviamente si se necesitan información sobre las alarmas DTC, también se las puede ubicar, pero las alarmas DTC son alarmas que típicamente son más, generalmente son más asequibles de la información haciendo una búsqueda en internet, donde se puede ver en dónde están y cuáles son las alarmas, y esas alarmas también se las puede interpretar. Entonces, podemos resumir las etapas de la búsqueda de los datos en Canvas. Primero tenemos que realizar la conexión física, establecer la conexión física del dispositivo con el Canvas. Luego de establecer la conexión física, tenemos que verificar que el protocolo que estamos utilizando y la velocidad son las adecuadas, y establecer una lectura de datos. Ya que establecemos la lectura de datos, hacemos la grabación del log. Aparte de la grabación del log, también tenemos marcas de colores. Eso nos permite identificar con mayor facilidad cuando hacemos una prueba. Ejemplo, si estamos acelerando, pues lo marcamos en cierto color, o si cambiamos alguna parte mecánica del vehículo, también marcamos de otro color. Y al momento en que hacemos este análisis de los datos, nos facilita mucho identificar dónde estuvieron ciertas pruebas que hacemos. Podemos también podemos mantener el vehículo en marcha, y iniciamos la grabación y simplemente ya obtenemos la data. Eh, Básicamente, a breves rasgos, esto es el, el, lo que tenemos en Canvas, y cuál es la herramienta poderosa para toda esa información hacerla útil para nuestros clientes. Si tienen algunas preguntas, estamos abiertos a, a escuchar sus preguntas. Bueno, vamos a esperar hasta que se empiecen a formular las preguntas. Bueno, dice, ¿cuántos parámetros tiene el protocolo G1939? ¿Es posible leer todos los parámetros con el protocolo? Pues sí, básicamente es posible leer los parámetros en el protocolo 1939, pero como lo mencionaba anteriormente, generalmente los fabricantes utilizan una parte de los protocolos FMS 1939. No corres con mucha suerte si utilizan solo todo el protocolo 1939. Entonces eso es muy inherente a fabricante, pero nuestro dispositivo tiene la capacidad
de leer los protocolos estándar de 1939. O por supuesto te enviaremos, al final te enviaremos el link con toda la descripción técnica donde se puede ver cuáles son los parámetros que están en el protocolo 1939. Sí, muchas gracias, Miguel, por tu pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Se puede manejar dos o más protocolos en un mismo vehículo? Es decir, FMS, J1979 y J1939 a la vez, o solo es un protocolo a la vez. Se puede manejar un protocolo por Canvas. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes conectarte a dos Canvas. Generalmente los vehículos agrícolas tienen dos Canvas o los vehículos de alta gama. Y en una línea de Canvas puedes tener un protocolo FMS y en otra línea un protocolo 1939. En teoría sí se puede hacer, pero en la práctica de nuestra experiencia generalmente no hemos encontrado esos casos. Generalmente los fabricantes de vehículos tienden a utilizar un protocolo en las dos líneas de Canvas. Generalmente nos topamos con la, con el problema inverso, que las dos líneas de Canvas tienen el protocolo FMS y, no el dispositivo antes de tener esta funcionalidad entraba en conflicto porque no podía identificar de cuál línea de Canvas se recibía cierto parámetro. Entonces, como lo indiqué aquí vamos a compartir. Vamos a compartir otra vez la pantalla. El consumo del vehículo es, por ejemplo, nos topamos muchas veces nos topamos con este problema, que el consumo del vehículo estaba en una línea de CAN y el dispositivo buscaba en las dos líneas y entraba en confusión. Entonces ahora podemos definir en FMS y claro, obviamente, puedes en la línea CAN 0, puedes activar el protocolo 1979 y en CAN 1 por el FMS o el 1939 o incluso puedes a través de EasyLogic en las instrucciones que te enviaremos activar el 1939, pero o sea, de la práctica, la experiencia generalmente no nos hemos topado con esos casos, pero existe esa posibilidad. Vamos, muchas gracias, Miguel, por tus preguntas, muy interesantes y muy acertadas. Marvin Torres, ¿se puede utilizar conexiones de tipo inductivos para no penar los cables de Canvas? Sí, como lo había mencionado, los tipos inductivos, tal vez te refieres a los cocodrilos que simplemente se enganchan sin dañar el aislamiento de los cables. Sí se pueden utilizar, pero en ese caso hay que tener en cuenta que podremos hacer solo lectura del Canvas, más no podremos hacer enviar requerimientos por medio del Canvas. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos limita el control del vehículo. Pero si la tarea es simplemente realizar el Canvas, realizar solo lectura, pues con los inductivos simplemente funciona muy bien. Muchas gracias, Marvin, por tu pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo evitar que se active el check-in ya al momento de obtener la lectura del Canvas? Yo creo que eso es un caso muy específico del vehículo y de la marca que se está utilizando. Yo para eso te pediría que nos escribas a soporte, un poco especificando qué marca y qué vehículo se estás utilizando. Y también cuál es el protocolo que estás utilizando,
porque debe ser una característica específica del vehículo que estás escaneando. Ya, vamos con la siguiente pregunta. Dice, de las unidades que ustedes ya tienen marcados con algunos parámetros, ¿es posible saber qué PID es el que está marcado? O sea, información la mantienen privada. Eh, Esa información es una información que la tenemos desarrollada nosotros. Te podemos enviar la información del PID, igual si nos haces un requerimiento al correo electrónico específico, nos dices qué marca de vehículos es el que necesitas, podemos eso tratarlo específicamente y compartir esa información contigo. Otra pregunta. Dice, los datos del CAN bus se pueden fraccionar en dos líneas de CAN, es decir, en dos líneas de CAN que se encuentran el parámetro del odómetro, por ejemplo. No te entiendo muy bien la pregunta. No sé, tal vez si la podemos un poco desarrollar en otro contexto. A ver, los datos de Canva se pueden fraccionar en dos líneas de CAN, es decir, dos líneas de CAN, parámetro del odómetro, por ejemplo. Ya, según como entiendo, es Ramiro Escobar. Muchas gracias por tu pregunta. Ya, si entiendo bien, es que si tenemos en la misma trama tenemos dos datos diferentes. Si se trata de esa la pregunta, entonces sí podemos obtener de la misma trama dos datos diferentes. Es decir, es decir, por ejemplo, tenemos aquí en esta trama podemos tener en estos bytes tal vez cierta información y simplemente podemos duplicar esta línea lo podemos duplicar y obtener los datos aquí hacemos eh, y obtener la información de los dos datos. Ahora, de dos líneas diferentes, si te vienen dos líneas del odómetro, pues lo puedes hacer siempre y cuando tú tengas identificado en cada línea de CAN dónde está el odómetro, pero lo puedes hacer. Ahora, la diferencia será que el odómetro de la línea 1 la colocarás en una etiqueta diferente del odómetro del, de la línea 2 en este caso. Pero la respuesta, creo que si entendí bien la pregunta, intenté responder la pregunta de la forma que tal vez la entendí. No sé si quieres alguna aclaración, pues con gusto.
Dice, otras preguntas de Wilson. Si todos los datos se tienen que medir, es decir, para hacer EPMOS debemos acelerar el vehículo y ver los cambios para las variables, como el estado de los airbags, ¿cómo lo medirían? Pues no todos los datos, o sea, se tienen que medir los datos siempre y cuando estos datos no estén dentro de los eh, de los datos de los protocolos estándar que ya están identificados en la base de datos. Si surge ese tema del airbag, pues claro, simplemente se tendría que hacer prueba de error y disparar el airbag es una opción, que no es una opción, tal vez no es muy viable, pero nosotros generalmente para el airbag al final del día, lo que el cliente requiere es saber si el vehículo ha tenido algún, algún impacto que dispare el airbag. Nosotros, como Galileo Sky, en ese caso, también les ofrecemos la solución de, de calibrar no de calibrar, sino de establecer un parámetro en el acelerómetro que te va a identificar el nivel de impacto. Entonces, con ese nivel de impacto, puedes cubrir con 90% de seguridad si ha tenido el vehículo un impacto lo suficientemente fuerte para disparar el airbag. Y eso lo tendrás en el historial de tus, en el historial que envíes, o puedes levantar una bandera, puedes levantar una alarma en caso de tener un impacto. Esa es una alternativa. Pero claro, esa es otra de las ventajas con el airbag, que simplemente la ingeniería inversa nos permite buscarlos de esa forma. Tal vez se busca el mecanismo donde se dispara el airbag y así es como se lo puede identificar, pero eso sería ya el último de los recursos. Antonio, otra pregunta. ¿Puede llegar a tener información solo de un cable de Canvas o tiene que ser necesariamente en el trenzado? Eh, hemos recibido ese requerimiento de varios clientes. Hemos enviado la información de sobre las instrucciones cómo recibir de un trenzado. Lastimosamente no hemos recibido retroalimentación cuál es el resultado que han obtenido solo conectando de un cable trenzado. En teoría se podría, pero no tenemos experiencia de un proyecto que se lo haya realizado así. Generalmente generalmente son los dos cables las dos líneas del cable trenzado que se los conecta para tener el loop. Vale, continuamos con las preguntas. ¿La conexión directa al Canvas debe realizarse con resistencia o directamente se puede conectar? Eh, depende, depende de las dos, de si tiene o no tiene resistencia cuál es el parámetro de resistencia o el valor de la resistencia que está conectado. La resistencia, si es una resistencia menor a 120, entonces se debe conectar una resistencia. Pero si es un parámetro de 120, entonces no se debe. Toda la, toda la información específica de los parámetros, de los valores de la resistencia que se deben conectar en caso de que no corresponda, la tenemos en nuestra base de conocimientos. Sí, sobre la resistencia. Si la resistencia entre las líneas de CAN, CAN high, CAN low, es de 60 ohmios, entonces no necesitas conectar. Pero si tienes una resistencia de 120, entonces también lo conectas. Y el esquema de conexión lo tenemos
en nuestra base de conocimientos. Al final del webinar recibirán el video y recibirán todos los links en los cuales pueden obtener mayor información de las preguntas que están realizando. Pues sí, esperemos unos segundos a la formulación de más preguntas. Muy, muy interesantes las preguntas. Muchas gracias por las preguntas y muchas gracias por su atención y por su interés. Para nosotros es muy importante siempre tener la retroalimentación de la comunidad, porque la comunidad de las personas que trabajamos con el IoT es una comunidad muy interesante. Bueno, si no existen, si no existen más preguntas al momento, entonces podemos ir tal vez finalizando nuestro webinar. Si en un futuro les madura otra pregunta o tal vez tienen alguna inquietud, en el chat les dejaré mi correo electrónico y pueden con confianza realizar cualquier tipo de pregunta que con mucho gusto les estaremos atendiendo. Bueno, ha sido un gusto y un placer tenerlos aquí. Que tengan un día muy productivo. Nos vemos hasta una siguiente ocasión, tal vez con otro tema interesante que deseen tratar. De igual manera, si tienen alguna propuesta de algún tema que quieran tratar para un siguiente webinar, pues todas sus sugerencias están bienvenidas. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día.